Ningún sistema educativo funciona sin la utopía de un ser humano mejor. Ninguna política actúa sin la utopía de una sociedad mejor. No he encontrado mejor manera de iniciar esta intervención que citar estas palabras, esta afirmación del filósofo español Emilio Lledó, porque estas palabras nos remiten al significado, al objetivo más profundo de aquello que nos reúne en este plenario, la educación. Siempre es bueno pararse a pensar, pero muy especialmente en momentos de confusión, de desorientación general, en momentos como este, como el que hoy vivimos, momentos en los que la aldea global en que se ha convertido nuestro mundo está dejando atrás una era e iniciando otra que pocos o ninguno se atreven a vaticinar cómo discurrirá. Sí, es bueno detenerse y recordar a dónde vamos. ¿Qué pretendemos cada vez que un niño o una niña se sientan por primera vez en un pupitre escolar para iniciar su educación? Y sin duda lo que pretendemos, la meta final que queremos cruzar es eso que nos recordaba el profesor Lledó: contribuir a formar un ser humano mejor y con él una sociedad mejor. Quiero agradecer a todas las universidades organizadoras de este encuentro, africanas y españolas, muy especialmente a la Universidad de Agadir y a su presidente por su calurosa acogida, y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rector y vicerrectora. Muchísimas gracias porque me han ofrecido la oportunidad de participar y de hacerlo además en este plenario, porque efectivamente cuando hablamos de educación hablamos de un tema crucial, de un elemento primordial del desarrollo y del avance de la humanidad, no solo en África, sino en todo el mundo. Para una organización como la que tengo el honor de presidir, la Fundación Mujeres por África, que tiene la transferencia de conocimiento como uno de sus principales objetivos e ingredientes insustituibles de todos y cada uno de sus proyectos, es una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes estas jornadas que sin duda van a contribuir o van a constituir una docta y valiosa parada de reflexión y debate muy necesarios en el trabajo permanente de educar al que se dedican los participantes en este encuentro. Estoy segura de que nos va a ayudar a todos a esclarecer si estamos en el buen camino de esa meta secularmente perseguida y cómo podemos conjurar los riesgos que siempre acechan en la compleja e imprescindible senda de promover el aprendizaje. Señoras y señores, allí donde ha prevalecido la dimensión humana a la hora de pensar, vivir y gobernarse, la educación ha sido un valor predominante. Cuando en el siglo V a.C. la Grecia clásica abre sus ojos a la indagación del conocimiento humano y sus posibilidades a la reflexión ética y política, y no en vano todo ello coincide con la instauración de la democracia, se hace evidente la necesidad de contar con ciudadanos educados. No se les pedía a estas personas que pertenecieran a un determinado linaje o que dispusieran de una determinada fortuna, ni menos, ni mucho menos, cualquier condición o intervención divina, por más que los dioses estuvieran tan presentes en la cultura griega. Debían ser, eso sí, ciudadanos capaces de ejercer los dos grandes derechos que les asegura el ser parte de la polis: la igualdad ante la ley y el derecho a la palabra. Sócrates abogaba por la arete, aquello que hace que las cosas sean lo que deben ser. Y si hablamos de personas, el perfeccionamiento de la virtud más propiamente humana, que es la adquisición de saber y conocimiento. Platón trazó en su mito de la caverna, a modo de alegoría, la situación en que se encuentran los seres humanos con respecto al conocimiento. Y no en vano, muchos de los pasajes de los libros que componen su República son en realidad pequeños tratados de pedagogía. Y es que en Grecia educar es enseñar a pensar, a decidir y a criticar, los ingredientes de un espíritu libre y formado, capaz de ser parte activa de una verdadera democracia. Por todo ello, la educación de los jóvenes debía ser pública, común para todos, en correspondencia con el hecho de que la ciudad tenía un fin único. Así Aristóteles decía: no es el azar el que asegura la virtud del Estado, sino la voluntad inteligente del hombre. Y añadía que el cultivo de la virtud en sus ciudadanos
es la primera obligación del Estado. Sin duda los griegos se jugaban mucho. Todos cuantos conquistan su libertad lo hacen. Y creo que en ese reto de aprender a ser libres, de llegar a ser libres mediante la educación que ellos nos legaron, continuamos todos igualmente involucrados 25 siglos después, porque hacer efectivo el que ya es hoy un derecho universalmente reconocido, el derecho a la educación como fundamento indispensable del Estatuto de Ciudadanía, sigue siendo un objetivo incumplido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en ese incipiente Estado educador, con ese Estado que iguala ante la ley, enseñando a pensar? ¿Qué ha pasado? Cuando con la Edad Media el ser humano pasa a un segundo plano y no hay ciudadanos sino súbditos, no existen muchas razones para educar al pueblo. Sin embargo, el Renacimiento, con su retorno a los valores humanos, sentó las bases para el desarrollo de la cultura moderna. La idea de una educación popular, aunque no necesariamente estatal, comenzó a difundirse al calor de las grandes mutaciones que se iniciaron con la invención de la imprenta por Gutenberg y el descubrimiento de América. La imprenta favoreció la aparición de los libros de texto ya en el siglo XVI, aunque la alfabetización, todavía en parte pendiente, siguió siendo durante siglos un privilegio al alcance de las élites. Y hay que esperar a la Ilustración para conceder un nuevo valor a la educación y a la Revolución Francesa para encontrar a un intelectual ilustrado, a un enciclopedista, matemático, filósofo y politólogo como Condorcet, que cree finalmente, firmemente, que la propia humanidad del ciudadano depende de la posibilidad de ser educado, de la misma manera que la legitimidad del nuevo régimen depende de la universalización de la educación. Es impresionante la lucidez, pero también la empatía con la que este sabio humanista, que hizo del pensamiento el núcleo de su vida, entendió que solo el crecimiento intelectual y el cultivo personal a partir del conocimiento podía redimir a las personas de un destino dictado por otros, dándole la oportunidad de aprender para comprender, de aprender para decidir, en suma, para ser libres. Y es impresionante igualmente la vigencia que más de 2 siglos después sigue teniendo su pensamiento, tanto desde el punto de vista pedagógico como político, ya que todo este tiempo no ha hecho sino reafirmar los valores y principios que lo fundamentan, valores que se han convertido en la base de la escuela pública y principios que sobre todo se han edificado en todos los sistemas del Estado educador. Es decir, la educación debe ser obligatoria y universal, la educación debe ser gratuita, la educación debe ser permanente a lo largo de la vida y, por último, la educación debe adecuarse al desarrollo psíquico y físico del ciudadano. En sus 5 memorias para la instrucción pública, Condorcet formula, además de los principios que todavía hoy están en la base de la escuela pública, el rigor científico, razón y laicidad, los contenidos curriculares, la libertad de cátedra, la creación de centros de estudio, la autonomía de la enseñanza respecto del poder ejecutivo y de toda confesión religiosa, la promoción del talento individual y el cultivo de las excelencias humanas, la igualdad en el acceso a la educación de hombres y mujeres y, por último, la prevención de que la instrucción pública no quede limitada al utilitarismo ni a la voluntad de grupos particulares. Nos resulta sorprendente la actualidad que todos y cada uno de estos principios de hace 2 siglos sigue atesorando hoy. Ni uno solo de ellos, ni uno solo ha dejado de estar sometido a debate, cuando no ignorado o incluso combatido a lo largo de este tiempo. Es verdad que la mayoría de ellos, desde la ausencia de democracia o de regímenes intolerantes, como el caso de la niña Malala, la adolescente pakistaní que fue atacada por los talibanes por defender la educación de las niñas. Pero no todo. Ahí tenemos el ejemplo del creacionismo y su versión edulcorada del diseño inteligente en Estados Unidos, que pone en cuestión el rigor científico y la independencia de toda fe. Hay un camino impresionante por hacer, pese a que hace más de 200 años
que estos principios fueron proclamados. Sus valores han informado todas las declaraciones internacionales sobre educación que han suscrito la mayoría de las naciones y, sin embargo, no solo seguimos sin ser capaces de universalizarlos, sino que antes de alcanzarlos los cuestionamos o incluso los olvidamos. Pero seguramente lo más revolucionario de este pensamiento de Condorcet, un hombre que por cierto apoyó la instrucción de las mujeres y el sufragio femenino, es que la necesidad de hacer capaces a los ciudadanos que él postula lo es por la libertad, sí, por la fraternidad, sí, pero sobre todo lo es por la igualdad, porque a los ojos de Condorcet, a los ojos de estos hombres que están construyendo el Estado moderno que va a cambiar nuestro mundo, no existe, y es que verdaderamente no lo hay, otro modo de frenar la desigualdad de la riqueza y la desigualdad en el trabajo que educar. Y permítanme que al hilo de esto les haga unas reflexiones sobre diferencia e igualdad, porque están en la base de la necesidad de una educación universal. Oscar Wilde dijo una vez que todas las sociedades evolucionan hacia la creación de mejores individuos. Es decir, el individuo es una formación social. Y déjenme decirles que si es así, mucha parte de mérito la tiene la educación. Pero lo que quiero transmitirles ahora es que también la desigualdad en todas sus formas es una formación social. Sí, cuando abordamos las desigualdades es necesario empezar por aclarar que la desigualdad no es algo natural que surge porque somos diferentes, hombres, mujeres, blancos, negros, amarillos, altos, bajos, rubios, pelirrojos, ricos o pobres. Las desigualdades surgen porque la diferencia se utiliza como coartada para la dominación de unos seres humanos sobre otros. La diferencia es el instrumento del poder, el instrumento a través del cual se justifica la discriminación. Y así la diferencia se usa para otorgar derechos distintos, derechos, deberes y roles diferentes. Por eso es por lo que precisamente de la diferencia surge la necesidad de reivindicar la igualdad. La igualdad de derechos, de oportunidades, la igualdad en el valor de la vida que corresponde a todo ser humano por el hecho de ser. Y desde luego lo es la primera de ellas, la desigualdad fundamental, la que ha partido el mundo en dos partes asimétricas, que es la desigualdad que se construye sobre la diferencia de sexos. Hombres y mujeres somos diferentes, diferentes por naturaleza, biológicamente diferentes, pero si esa diferencia no se hubiera utilizado como coartada para tratar de forma diferente a quienes somos diferentes pero iguales, no tendría por qué haberse convertido en discriminación. Ha sido una construcción social, un sistema social al que hemos llamado patriarcado, el que a partir de esa diferencia ha hecho de los hombres el sexo dominante y de las mujeres el sexo subordinado. Si como comunidad hubiéramos puesto el foco desde el principio en nuestra base común, en lugar de en aquello que nos diferencia, el sistema patriarcal les aseguro que no hubiera prosperado, del mismo modo que no hubiera tenido sentido el racismo que tanto daño ha hecho a África. Que exista esa base común y que sepamos valorarla en su justa medida es lo que nos permite, en primer lugar, comprender al otro y después desarrollar estilos de vida y formas de expresión distintos. Y desde luego ese sentido de la igualdad entre lo dispar el que inspira todo el trabajo que realiza la organización que tengo el honor de presidir, la Fundación Mujeres por África. Un trabajo que desarrollamos en muy distintos ámbitos, en la universidad, en las escuelas, en las empresas, en la agricultura, en la sanidad, en el transporte, en el mundo audiovisual, en el cine, en la literatura, en la enseñanza de las lenguas, pero que siempre tiene presente el objetivo de hacer posible que toda persona tenga la oportunidad de ser libre y de ser ciudadana, empezando por las mujeres, porque para ellas todavía soportan una gran desventaja. Y para afianzar ese objetivo, que es también nuestra filosofía, la herramienta más poderosa con que contamos es la educación, la formación y el conocimiento. Eso es así, lo hemos visto, no hay mayor fuente de igualdad. La educación, que por el simple hecho de ser compartida como derecho,
iguala a los que son necesariamente distintos por su propia condición humana y circunstancialmente diferente por su condición social o económica. La educación que abre para todos ventanas de conocimientos a uno mismo y al mundo. La educación que pone al alcance de todas y todos los saberes que la humanidad ha atesorado a lo largo de su historia. Las preguntas y las respuestas que tantos y tantos hombres y mujeres nos han legado para poder hacer y responder a las nuestras, a las de cada uno. La educación que transmite valores. Sí, los valores universales inherentes a la humanidad que todos compartimos y que están más allá de fronteras, culturas o religiones. La educación que permite a cada uno de nosotros, provisto de ese bagaje, discernir, pensar de manera crítica, cuestionar, valorar y decidir. Decidir como persona y decidir como ciudadano con autonomía. Sí, esta es la educación que necesitamos todos, pero especialmente las mujeres. No solo porque el modelo en que se inspira cree en la igualdad y por tanto quiere a las mujeres, no solo porque las mujeres hemos estado privadas secularmente de la educación pese a su vocación universal, no solo por eso mismo se nos han negado las oportunidades que solo la educación crea para quienes además hemos sido siempre las más pobres. Todo eso sería más que suficiente en la medida en que constituye el núcleo duro esencial de la igualdad. Pero no es tanto solo por una cuestión ética que lo es, y de justicia, es además, sobre todo, una necesidad social urgente. Las mujeres necesitamos la educación para transformar la sociedad, para desechar los viejos tabúes que todavía estorban la efectiva obtención de plenos derechos y plenas oportunidades por parte de todas las mujeres del mundo. Hace ya mucho tiempo, que las mujeres tenemos alma e incluso hemos ganado el debate de las ideas, pero sabemos que solo la luminosa persuasión que ejerce la educación en los espíritus y en las mentes será capaz de ir borrando la huella de un modelo que hizo de lo masculino un valor preponderante y de lo femenino un valor subordinado. Por eso, y aunque es evidente que lo primero es obtener la completa escolarización de las niñas, para las mujeres ha de ser también un objetivo prioritario mantener vigente el espíritu de la educación con mayúsculas. Porque la educación que abre los ojos, que genera criterio, que enseña a pensar y transmite los grandes valores es nuestra mejor aliada. No es solo una escuela de conocimiento, es una escuela de igualdad y por tanto es una escuela de democracia. Y por cierto, las mujeres tenemos mucho que aportar, no solo como educandas aventajadas que lo somos, sino como transmisoras de aquello en lo que nuestra historia nos ha convertido en especialistas. Por ejemplo, la resolución de conflictos en la que siglos de mediar y buscar el consenso en el seno de la familia y las comunidades nos han procurado habilidades singulares. Recuerdo ahora el maravilloso librito de Virginia Woolf, 3 líneas, y la descripción absolutamente corrosiva de la sociedad masculina que realiza al hilo del desfile de los hijos varones de los hombres con educación, instruidos en escuelas públicas y universidades, pero incapaces de parar la guerra que se está viniendo encima. El libro está escrito en 1938, en puertas de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las hijas de los hombres con educación que, y cito, siempre han ejercido el pensamiento sobre la marcha, no bajo verdes lámparas en mesas de estudio, no en claustros de aisladas universidades, sino mientras vigilaban el puchero, mientras mecían la cuna, deberían fundar otra escuela. Una escuela para enseñar el arte de la humana relación y no segregar, el especializar, el competir, el envidiar, padre de todas las guerras. La verdad es que nunca podremos saber si una sociedad de hombres y mujeres libres, pensando, viviendo y decidiendo en igualdad, hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial, o los conflictos que desde entonces han afligido a este continente africano. Pero la transformación radical que esa igualdad hubiera entrañado habría sido, seguro, capaz de eso y de mucho más. Porque un mundo
que de verdad funcionara, digo funcionara, en clave de igualdad, sería un mundo completamente nuevo. No hay un solo rincón de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestros lugares de trabajo en el que no exista aún contaminación de las ideas y las prácticas seculares de un modelo en que las mujeres han sido los subordinados. Y tengo que decirles que me siento muy optimista al utilizar el verbo en pasado, han sido, porque para ser más fiel a la realidad hubiera debido decir que las mujeres son todavía los subordinados. La incorporación de las mujeres al ámbito que tradicionalmente nos ha estado negado el espacio público ha supuesto ya una enorme transformación de nuestro modo de vivir en todo el mundo. Y sin duda ha sido para bien. La eliminación natural de todas las discriminaciones, de todos los viejos papeles y esquemas, significará la mayor revolución social que el mundo haya experimentado. ¿Utopía? No. Utopía no. Amigas y amigos. Trabajo, pensamiento, acción, perseverancia, activismo y sobre todo, y por supuesto, políticas públicas, inversión pública, compromiso. Las armas con que las mujeres hemos venido librando una batalla que ya es de siglo. Esa es la transformación radical a la que hemos aspirado y seguimos aspirando las mujeres, porque sabemos que solo puede suponer un mundo mejor para todos. Y lo que también sabemos es que para conseguirlo no podemos dar un paso atrás en la educación. Señoras y señores, amigas y amigos, antes les decía que cuando los seres humanos están en el centro, gana la educación. Veíamos que la educación va íntimamente ligada a la democracia, que como dice nuestro buen Condorcet, la instrucción pública ha de ser independiente de los poderes y no debe quedar limitada al utilitarismo ni a la voluntad de grupos particulares. En definitiva, se trata de evitar que la educación esté sujeta a otros valores y objetivos que no sean los del perfeccionamiento personal y colectivo. Obviamente, estas palabras, a finales del siglo XVIII, nos remiten a otros grupos como las iglesias o la nobleza, que hoy aún tienen posibilidades, pero más escasas que las que tenían de imponer su voluntad en el sistema educativo. Pero está claro que esas utilidades son las mismas de siempre, esas que hoy tiene el llamado capital humano. Y está claro que hay poderes con una enorme influencia, incluso más allá del control de las instituciones a las que los ciudadanos prestan su legitimidad en democracia. Por ejemplo, los poderes ligados al gran fetiche de nuestro tiempo, el mercado. Evidentemente, las distintas coyunturas económicas hacen su mella en educación, no puede ser de otro modo, y las situaciones de crisis sí impactan en los sistemas educativos. Pero mientras se mantenga o se mantiene la voluntad de educar en democracia a ciudadanos libres y autónomos, continúa viva la llama de la escuela pública. En la América deprimida de los años 30, que New Deal de Roosevelt estaba luchando por levantar, un profesor llamado Robert Maynard Hutchins, rector de la Universidad de Chicago, consideraba que la educación se estaba convirtiendo en una escuela mercantil y añadía, una muy mala escuela mercantil. Junto con Mortimer Adler, creó una corriente que renovó la llamada educación liberal. En su libro, La Universidad de Utopía establecía como objetivo del sistema educativo no producir mano de obra para la industria o enseñar a los jóvenes cómo hacer su vida, sino promover el desarrollo intelectual de las personas que pudieran ser ciudadanos responsables. No logró que su propia universidad le hiciera mucho caso, según tengo entendido, aunque creo que aún se imparte un programa a partir de sus amados grandes libros. Pero lo cierto es que el movimiento fue muy importante, porque ponía de relieve esos grandes conceptos que también entonces la sociedad, tan marcada por el crecimiento económico, necesitaba refrescar. Y es que cuando educamos no estamos produciendo recursos humanos, por más que todos, o casi todos, lleguemos a convertirnos, o a ser en algún momento, recursos humanos. La universidad, en definitiva, debe evitar convertirse en una fábrica de profesionales que solo ofrezcan un bagaje especializado de conocimiento y experiencia totalmente desconectado de los problemas reales de la sociedad. Por el contrario, los estudiantes universitarios deben recibir, además de una formación profesional de excelencia, por supuesto, una educación en valores.
Los valores no pueden ser separados del conocimiento científico, sencillamente porque impregnan las construcciones conceptuales, las impregnan, las construcciones conceptuales, la definición y el diagnóstico de los problemas, en definitiva las metodologías. La universidad en este sentido no debe ser neutral, ni debe aspirar a formar profesionales neutrales, sino profesionales con conciencia social. Immanuel Wallerstein ha mantenido la imposibilidad del conocimiento científico neutro basándose en dos razones fundamentales. Primera, que la observación siempre modifica la realidad, como en el principio de incertidumbre de Heisenberg, y segunda, porque los marcos teóricos desde los que el científico trabaja no son más que construcciones sociales revisables. Ante esto, Wallerstein hace un llamamiento a ser humildes o modestos en relación a lo que se puede conocer, pero también a tener una conciencia clara sobre los valores sociales que queremos ver prevalecer y un juicio adecuado sobre el papel que cada uno puede desempeñar. Estoy convencida de que en la universidad se debe propiciar la reflexión sobre los valores sociales y sobre la acción que se puede realizar para promoverlos. Así se contribuirá a la consolidación de sociedades no solo más prósperas, sino también más justas. Lo que está claro es que siempre seremos, antes que profesionales, personas y ciudadanos, y que la democracia puede convertirse en una democracia de masas escasamente democrática si no logramos hacer de ella una democracia de ciudadanos. En las universidades se debe promover la reflexión y la investigación sobre los desafíos y problemas a los que se enfrenta la sociedad civil en los diferentes estados. Y el conocimiento que se produce en las instituciones de educación superior debe servir como base de una acción transformadora que conduzca a las sociedades más cohesionadas, a unas sociedades más cohesionadas, con más igualdad y con más solidaridad. Porque las universidades pueden, no solo pueden, deben ser actores cívicos, abiertos al servicio de la sociedad civil. Hasta ahora se ha promovido principalmente la conexión entre universidades y empresas, está muy bien, pero generalmente se ha descuidado el vínculo igualmente necesario con la comunidad, con las instituciones representativas, con otras instituciones tan importantes para la democracia y para el desarrollo como son las empresas, porque la institucionalidad es fundamental para que haya desarrollo. Las universidades no deben ser percibidas como torres de marfil aisladas del pueblo, fortalezas inaccesibles detrás de cuyos muros se forman las élites intelectuales y económicas de un país. Por el contrario, se debe promover un acceso amplio a la universidad, facilitando sobre todo la entrada de los grupos más vulnerables y desfavorecidos, porque los estudios superiores son un factor primordial de empoderamiento y porque la universidad abierta es constitutiva de igualdad y, por tanto, de democracia. En esta línea ha surgido el modelo de educación abierta, una educación basada en recursos educativos abiertos, en servicios de aprendizaje abiertos, en una enseñanza abierta, así como en la receptividad hacia las necesidades de los estudiantes y hacia la empleabilidad y el desarrollo de sus capacidades. Y en relación con este punto, quiero subrayar que no solo hablamos de empleabilidad, sino también de la adquisición de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad o el sentido ético, que son fundamentales para impulsar la transformación social. En España, gracias a Universio, al programa universitario del Banco de Santander, por cierto que es patrono de la Fundación Mujeres por África, se han introducido los Open University, una iniciativa del Massachusetts Institute of Technology, y en varias universidades españolas se están desarrollando los MOOCs, cursos abiertos masivos en línea. Con estas nuevas herramientas que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha posibilitado, se puede aspirar a crear comunidades globales de conocimiento y de aprendizaje. Estos nuevos géneros educativos están contribuyendo a la transformación de la universidad y a la gestación de un nuevo modelo mejor adaptado al mundo global. Además, las instituciones de educación superior tienen, a mi juicio, un enorme potencial para convertirse en agentes que contribuyan a resolver los problemas de la sociedad, de la comunidad. Y para potenciar esta dimensión de la universidad es necesario modificar los sistemas de reconocimiento y recompensa que se ofrecen a los docentes
y a los investigadores universitarios. Hoy en día se valora mucho la investigación y mucho menos la enseñanza y el servicio público. Es más, se da mayor valor a la investigación aplicada a la industria que a la que se orienta a resolver problemas sociales. Se debería avanzar no solo hacia una mayor recompensa a la docencia de calidad, sino también hacia el reconocimiento de los méritos de aquellos profesores e investigadores que ponen su trabajo al servicio de la acción social, del cambio hacia el alivio de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Algunas universidades, como la de Indiana en Estados Unidos, han intentado desarrollar modelos que incorporan esta necesidad. En la Universidad de Pensilvania se ha aplicado con gran éxito un programa que aspira a convertirla en actor civil, en contacto directo con la comunidad local. Yo creo que sería bueno avanzar en el desarrollo de programas de investigación participativos en los que los objetivos se definieran de común acuerdo con las comunidades. En muchos países se han puesto en marcha con gran aceptación iniciativas que promueven el servicio a la sociedad, como las clínicas jurídicas. He de decir que nada de todo esto es sencillo, nada es fácil. Los retos sociales han sido abordados y analizados tradicionalmente por sociólogos, politólogos o por economistas. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una corriente potente que pregonaba la necesidad de transformar las ciencias sociales en disciplinas cuantitativas. Hoy, en cambio, los científicos parecen más dispuestos a admitir que la sociedad y sus retos y la gran incertidumbre que llevan aparejados no son temas propicios para los riesgos cuantitativos. Por el contrario, la incertidumbre implica que hay que elegir entre diversas opciones, y es ahí donde el compromiso en valores y los principios de cada uno entran en juego. Y la universidad debe ser capaz de formar a personas que sean más libres para elegir. Libertad para decidir y libertad para elegir. Una universidad más abierta en los dos sentidos que acabo de describir, con un acceso amplio y en contacto con la universidad, es una universidad más participativa y, en definitiva, más democrática, que se legitima además ante los ciudadanos. Decía Jacques Delors, en el informe que coordinó para la UNESCO La educación encierra un tesoro, que la educación descansa sobre 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Pues bien, creo que debemos aspirar a una universidad sólida construida sobre sus 4 pilares. Estas reflexiones son aplicables también a la educación superior en todo el mundo, pero desde luego en África subsahariana, donde, según datos de la UNESCO, el 47% de la población tiene menos de 15 años, y con una perspectiva de que el grupo entre 5 y 14 años crezca más del 34% en las 2 próximas décadas. Casi 80 millones de nuevos estudiantes africanos se sumarán entonces al sistema educativo. Creo que sin duda es estratégico saber qué se les va a ofrecer, especialmente en estos momentos como los que vivimos, en los que tantos movimientos ciudadanos en tantos países están denunciando, de algún modo, la escasa calidad de sus democracias y reclamando las nuevas generaciones una nueva gobernanza que ya no puede ser sino global y que además no puede esperar. Desde luego no debería volver a suceder lo que ocurrió durante los años 90, en los que, mientras se desplegaba la iniciativa global Education for All, liderada por la UNESCO, que sin duda ha dado sus resultados, los programas de ajuste estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales en pleno auge del consenso de Washington supusieron recortes sustanciales en servicios sociales básicos, con un impacto muy negativo para la educación. Y también en Europa seguimos sufriendo los efectos de las políticas de austeridad contra la crisis económica que han exigido esas instituciones, incluida la propia Unión Europea, y que han supuesto un duro golpe para los sistemas educativos de nuestros países. También los europeos oímos a cada paso hablar de capital humano, competitividad, empleabilidad, eficacia, eficiencia, cuando de lo que estamos hablando es de educación, no de economía. Y corremos el riesgo de que los dictados del mercado y de la política neoliberal que lo sustenta impongan finalmente desde su poderío financiero un modelo de educación concebido desde y para postulados económicos, muy concretos, por cierto, y no desde la vieja pero siempre viva regla de la ALT, el perfeccionamiento de la virtud que nos hace humanos, el pensar.
Todos somos conscientes de la importancia de que la economía vaya bien, de que se propicie el crecimiento y el desarrollo. Somos conscientes de la importancia de que nuestras escuelas y universidades, de ellas salgan profesionales preparados para impulsar con sus saberes y habilidades ese crecimiento y ese desarrollo. Por supuesto que lo somos, partidarios de eso, y más en un continente como África, que tiene tantos retos planteados en ese ámbito. Pero debemos ser conscientes de que nuestra primera obligación es la de capacitar a seres humanos. Capacitar a seres humanos, no a recursos humanos. La educación superior es una importante, imprescindible herramienta de desarrollo. Y para que así sea, tal y como observa y subraya en un documento de la UNESCO del 2009 sobre la nueva dinámica de la educación superior, la Universidad Africana debe poder incrementar sus capacidades para dar respuesta a las realidades políticas, económicas y sociales de los países africanos. Para ello, la apertura a la sociedad es una condición ineludible. Parece necesario en esta línea trabajar para conseguir una plena adaptación de los planes de estudio a las necesidades reales de cada país. Además, las instituciones de educación superior africanas deben fortalecerse a través de su incorporación a redes interregionales de un lado, pero también redes globales. Por ello, este encuentro resulta tan oportuno. Por eso dije desde el primer día que quería estar aquí, porque en un mundo global cada vez más hay más coincidencia en los retos a los que se enfrentan las sociedades, a los que nos enfrentamos las sociedades desde los diferentes estados. La creación de un espacio africano de educación superior en que las universidades africanas de excelencia pudieran intercambiar buenas prácticas y en el que se favoreciera el intercambio de docentes y estudiantes me parece un buen modo de abordar la necesidad de ese fortalecimiento. Y desde luego una universidad fuerte requiere recursos, sí, recursos. La educación superior es un bien público que debe financiarse con recursos públicos. Los gobiernos deben darle prioridad y dotar de medios a las universidades. Pero también resulta necesario concienciar a los agentes privados, sí, a todos los actores sociales que puedan contribuir a la sostenibilidad de la educación superior. Señoras y señores, ya termino. Y quiero hacerlo subrayando una vez más la importancia estratégica que reviste el que las mujeres se incorporen a la universidad en condiciones de igualdad, porque sólo así será posible alcanzar esa sostenibilidad que perseguimos no solo para el ámbito de la educación superior, sino para el desarrollo del continente africano, de Europa y del mundo global en el que vivimos. Y para eso, las mujeres deben no solo ser receptoras de conocimiento, que también, sino que deben generarlo. En esa línea, que las mujeres investiguen es un paso muy importante, porque estarán desde el principio aportando su propia visión de la creación del saber. Eso contribuirá sin duda a hacer más universal, más de verdad, el propio significado de la palabra universitas, y así estaremos más cerca de obtener el todo al que aspira el conocimiento. Incorporar a la creación de ese conocimiento al 50% de su potencial fuente creadora a las mujeres, que hasta ahora no ha podido acceder a ella, constituirá sin duda un importante paso. Un paso necesario hacia esa meta de perfeccionamiento que hace ya 26 siglos que los seres humanos venimos persiguiendo. La Fundación Mujeres por África, yo presido, seguirá trabajando para, desde su unidad y desde su pequeña contribución, acompañar a obtener estos retos a las mujeres africanas de África. Muchas gracias.